Buenas tardes, mi nombre es José Ángel de Jesús, soy del Instituto de Artes Visuales. El día de hoy vamos a hablar acerca de la Basílica de San Pedro. Para empezar acerca de qué es la basílica, tenemos que entender que es una sinagoga, es decir, es un edificio que está constituido por ciertos pilares. En este caso, los pilares son divididos en barcos, está compuesto de 3, 4 o 5. Depende de cualquier basílica que estemos hablando. En este caso, la Basílica de San Pedro se constituyó en el siglo del emperador Maximiliano. También tenemos que tomar en cuenta que la Basílica de San Pedro se compone de ciertas estructuras desde el interior hasta el exterior. También tenemos que tener claro que la Basílica de San Pedro fue constituida por 5 naves, un ministerio de un sacerdote donde daban la cátedra, el sacerdote. También esta es una fuente. En este es el plano que se construyó para obtener esta Basílica de San Pedro. También tenemos que tener claro que esta construcción se compone de lo que es la fuente de la pureza, que es esta, que estamos hablando que construyeron de acá para allá. Esta es la fuente, que es esta, la fuente de la pureza, que es donde lavaban a las personas. También tenemos que tener claro que la basílica, antes de hablar de la basílica, dijeron que esta era pagana, pero para esto ya no debe de ser pagana, debe de ser para todos nuestros. Debe ser pagana para que todos nuestros peregrinos fueran a ser bendecidos y creyeran en esa época en Jesucristo, nuestro Señor, que ahora es algo bíblico. También tenemos que tomar en cuenta que si no eran bendecidos con agua bendita, se podría decir que no podrían entrar al paraíso. Se supone que es lo que empezaron en esa época a decir. Según después, si no eran bendecidos, estos nada más podrían escuchar la misa desde el interior del templo, que en este caso es esta parte. Más adentro es donde el padre daba sus misas. En este caso es lo que es lo de más adentro, y pues estos serían los pilares donde entraban todos desde acá, desde el medio y desde los costados, todas las personas que iban a orar. También se considera que la basílica, o en sí todas las basílicas, eran pues para orar. También se construyeron en la época unas en Roma, también las consideraban basílicas, pero no eran más enfocadas a lo cristiano, lo bíblico, todo eso, sino que eran enfocadas más a comercio, eran más enfocadas a justicia, a lo social, a lo pagano, y pues después ya se convirtió en lo espiritual. Esto ha permanecido desde los siglos hasta hoy. También tenemos que tomar en cuenta pues que la religión era lo más importante desde la época romana y pues hasta ahora. Pero pues hemos tomado en cuenta que ha cambiado todo lo que se relaciona a Dios, tiene diferentes actitudes en cuanto a su religión, en cuanto a su creencia, y que pues adoran a un cierto Dios. Uh, y pues que también las iglesias las consideraban como criptas, que donde las personas enterraban a sus muertos, es decir, que pues las incineraban, y en su cripta pues tenían un cubículo en donde ponían pues todas las personas. Bueno, es decir, o sea, pues se consideraba en esa época que pues ponían a su cierta persona, o sea, es decir,
el puro cuerpo y pues la enterraban en esa época y ahora ya no se hace eso. A eso me refiero. Entonces, eso se le llama catacumbas, lo que hacían en esa época. Y pues ahora pues sí las entierran, pero pues se supone que ahora las puedes dejar las cenizas en las iglesias. A eso se refiere sobre este tema acerca de las sinagogas, que son las basílicas, es decir, las construcciones de una iglesia o templo. Gracias por su atención.